Cuando pensamos en trama, lo primero que se nos puede llegar a venir a la mente es definirla como la historia del protagonista. Y es una definición relativamente precisa, pero yo les voy a proponer ir por otro lado, buscarle una vueltita de tuerca a esa primera definición. ¿Por qué? Porque una historia es algo acabado de principio a fin y relativamente completo. Sin embargo, una trama es un recorte histórico, más que una historia en sí. Por más que después lo contemos como si fuera toda una historia, sabemos que hay algo que falta antes y después. Hay algo que pasó antes y algo que pasó después de lo que nosotros elegimos contar. Sabemos también que no hay una sola historia involucrada, porque en cualquier trama tenemos al menos la historia del protagonista y la historia del contexto. Por lo tanto, no es preciso decir que es la historia del protagonista, sino un recorte en el que se articulan al menos dos historias, la historia del protagonista y la historia del contexto. ¿Se han puesto a pensar ustedes alguna vez de a dónde sale la palabra trama? ¿Sí? ¿No? Les cuento. Trama viene del tejido. La trama es básicamente un hilo transversal que va articulando, dando figura y estructura a partir de hilos longitudinales. Los hilos longitudinales están fijos en el tejido y la trama lo va recorriendo transversalmente. Al recorrerlo, los recorre de una manera relativamente flexible, o sea, no tiene sentido que la trama simplemente los atraviese. Va generando figuras, va haciendo un nudito acá, dos nuditos allá, acá pasa derecho, acá pasa inversa, o sea, va haciendo diferentes movimientos de articulación. Eso en el tejido. Traducido a lo literario, pasa exactamente lo mismo. La trama va articulando la historia del contexto y al menos la historia del protagonista. En general, si trabajamos con varios personajes, va a ir articulando la historia del contexto, los diferentes personajes y el protagonista. Ese trabajo de articulación que va forjando figuras, ¿por qué? Porque vamos produciendo una dinámica que está más allá de la historia fija. La historia fija es la historia del personaje, la historia del contexto. Eso ya está definido de principio a fin. Nosotros vamos involucrando y articulando de diferentes maneras. Si quisiéramos ensayar una definición de qué es una trama, podríamos decir que trama es aquello que hace que una historia sea digna de ser contada. Una trama no puede tener ni un enfoque, ni un desarrollo, ni una lógica supeditada a la urdimbre, o sea, a esos hilos conductores que están fijos, que son, por ejemplo, la historia del protagonista, la historia de los demás personajes, la historia del contexto. Pueden seguir relativamente un trecho, la lógica o el desarrollo o el enfoque, pero más temprano que tarde va a tener un enfoque, una lógica y un desarrollo subjetivo. ¿Por qué? Porque es un recorte que nosotros hacemos de algo que nosotros creemos que merece ser contado. ¿Qué sería el enfoque? Y bueno, el enfoque es cómo nos paramos frente a esas historias longitudinales fijas. Nos paramos y determinamos ciertos aspectos relevantes, por ejemplo, en la historia del contexto, en la historia de los personajes y la historia del protagonista. Y vamos recortando esos aspectos. Por lo tanto, eso es un enfoque. Nosotros no tomamos todo, tomamos simplemente aquellos segmentos que nos resultan más atractivos, que nos permiten contar una nueva historia a partir de esas historias. El desarrollo es acabado. Seguramente una trama es una unidad en sí misma, pero
digo yo que es un recorte histórico porque recorta diferentes historias, le da una nueva estructura, le da nueva dinámica y aparte no necesariamente comienza con el principio y termina con el fin. Una trama puede desarrollarse de diversas maneras. Basta con que siga 3 pasos. Presentar un conflicto, desarrollar un conflicto y desarrollar, si no la solución del conflicto, al menos las alternativas viables, posibles de resolución del conflicto. Porque una trama puede quedar abierta. Si tenemos un enfoque y tenemos un desarrollo, obviamente tenemos una lógica. Y no es tampoco la misma lógica ni del contexto, de la historia del contexto, ni de la historia de los personajes o del protagonista. Es una lógica que está por encima de todo eso, porque tiene que articular todo eso. Es una lógica completamente subjetiva. Nosotros podemos meternos, por ejemplo, supongamos que hablamos de los 3 mosqueteros, que queremos reversionar los 3 mosqueteros. Y bueno, en la urdimbre, en esa historia fija, vamos a encontrarnos, por ejemplo, con la historia de las monarquías europeas, con la rivalidad Francia-Inglaterra, con la rivalidad entre los mosqueteros del rey y la guardia del cardenal, con la historia de los nobles provincianos devenidos en soldados. Todas esas historias tienen su lógica. Ahora, nosotros no nos podemos plegar a ninguna de esas lógicas si queremos abordar diferentes segmentos de esas historias y producir una historia nueva. Si queremos hacer eso, tiene que tener una lógica propia. Y esa lógica puede tener diferentes características. Nosotros podemos darle una visión ideológica distinta, conceptualizar cosas que no pertenecen a ninguna de las historias, pero que nos permiten empalmar. Podemos introducir segmentos que no pertenecen a ninguna de esas historias y generar una instancia intermedia que nos permitan ir empalmando diferentes historias y cosas por el estilo. Una trama es aquello que hace que una historia merezca ser contada. ¿En qué consiste? En un recorte articulado de diversas historias. Y como recorte articulado tiene un enfoque propio, una lógica propia y un desarrollo propio. En ese desarrollo tiene que cumplirse al menos 3 tiempos: la presentación de un conflicto, el desarrollo de un conflicto y la producción de posibles soluciones del conflicto. El protagonista va a ser aquel que conduzca desde el conflicto a las posibles soluciones del conflicto. Una trama puede ser abierta, por eso digo posibles soluciones. No hace falta llegar a la solución definitiva. ¿Cómo escribir una trama? ¿Qué son las subtramas? De eso vamos a hablar en los próximos videos.